Chicos, buenos días. Aquí nos encontramos con el tutorial número 8, en donde vamos a desarrollar la temática de los verbos. Vamos a seguir desarrollando la temática de los verbos, así como lo hicimos con el tutorial número 6 y el número 7. Pero en este caso se va a tomar la última parte que aparece dentro de la teoría de las cartillas de ustedes, que es dentro de los verbos la temática de los verbos transitivos e intransitivos y la irregularidad verbal. Ahora vamos a ver eso, que con esto concluimos ya la temática verbal. Desde el punto de vista semántico, todo verbo posee una estructura argumental. Su significado selecciona los argumentos que acompañan al núcleo verbal. Los argumentos son todos los elementos que permiten completar el sentido de un verbo. Los argumentos vienen a ser, chicos, todos los modificadores que van a acompañar al verbo dentro del predicado, que van a completar el sentido de lo que se quiere decir en la oración. Por ejemplo, vamos con uno. Por ejemplo, trabajar, el verbo trabajar, en este caso está en infinitivo, es un verboide. El verbo trabajar requiere un solo argumento, es decir, de que alguien trabaje, que alguien haga ese trabajo. Por ejemplo, José trabaja. ¿Entienden? Mientras que los verbos como, por ejemplo, llover, no necesitan de nadie, no necesitan de ningún argumento. ¿Por qué? Porque simplemente llueve. Y los verbos como decir necesitan por lo menos 3 argumentos, es decir, 3 partes, construcciones o estructuras dentro de una oración para poder completar el sentido. ¿Por qué? Porque el verbo decir requiere 3 argumentos, es decir, a alguien que diga algo, alguien que diga algo, ¿a quién? A alguien. ¿Entienden? Ahí tienen 1, 2, 3 argumentos, es decir, 3 estructuras que vamos a encontrar dentro de una oración con este tipo de verbos. Ahora, siguiendo la estructura argumental, que es con la que empezamos a explicar lo que son los verbos transitivos e intransitivos, diferenciamos 2 tipos de verbos. Por un lado, tenemos los intransitivos. Vamos a empezar con los intransitivos. A ver, intransitivos. Los verbos intransitivos requieren un único argumento en función del sujeto. Por ejemplo, Juan viajó. ¿Entienden, chicos? Es decir, necesito un solo argumento. En este caso, el argumento viene a ser el sujeto. ¿Sí? Por eso es un verbo intransitivo. Está necesitando simplemente un sujeto para poder completar el sentido de la oración. Un solo argumento nada más. Mientras que los verbos transitivos, ahí vamos a colocar los transitivos, mientras que los verbos transitivos requieren 2 argumentos. Uno que funcione de sujeto y otro que funcione de objeto directo. Por ejemplo, Lucía preparó una torta. Lucía preparó una torta. Acá tenemos este verbo, que este verbo es transitivo. ¿Por qué es transitivo? Porque necesita de 2 argumentos. En este caso, del sujeto y de un objeto directo, para poder completar el sentido de lo que quiere decir. Entonces, ahí tienen ustedes que necesita el transitivo de 2 o de más argumentos, mientras que el intransitivo requiere un único argumento en función del sujeto. ¿Sí? Un único argumento nada más. ¿Sí? Un único argumento. Que también puede ser, por ejemplo, acá podemos poner, por ejemplo, otra oración: el árbol floreció. ¿Se dan cuenta, chicos? Quiero darle la mayor cantidad de ejemplos como para que puedan entender.
predicado sujeto, acá tenemos el verbo intransitivo y un solo argumento. Ahí está, así y así. Entonces un solo argumento. Ahí tienen ustedes la diferencia entre lo que es un verbo intransitivo y un verbo transitivo. Bueno, ahora vamos a pasar con la irregularidad verbal. Vamos con la irregularidad verbal. A ver, le vamos a colocar acá. Irregularidad verbal. Vamos con la irregularidad verbal. Bueno, dentro de la irregularidad verbal ustedes saben muy bien de que tenemos verbos que son regulares como también verbos que son irregulares. Para lo cual vamos a tener que explicar cuándo un verbo es regular y cuándo un verbo es irregular. Entonces acá vamos a colocar regular y aquí vamos a colocar irregular para hacer la comparación. Ahí tenemos los dos, tanto el regular como el irregular. Los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz y respetan las variaciones desinenciales correspondientes a su conjugación. Esto quiere decir que cuando un verbo es regular, podemos saber cómo se conjuga en cada tiempo y modo de acuerdo al paradigma de la conjugación regular. Por ejemplo, el verbo amar. Entonces yo voy a hacer la conjugación, el paradigma de la conjugación. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Por ejemplo, un verbo regular es el verbo amar. Por ejemplo, a ver, lo vamos a hacer con rojo. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis, ellos aman. Y miren ustedes acá. Este es un verbo regular, ¿por qué? Porque dice de que no varía nunca su raíz, mantiene intacta su raíz. El verbo amo, cualquier conjugado acá en cualquiera de sus conjugaciones, de sus variaciones, deriva del verbo amar. Yo tengo acá el infinitivo y todo esto es la desinencia. No, perdón, todo esto viene a ser la raíz y esto de arriba es la desinencia. Entonces, la raíz de este verbo es am. Vamos a ir y se van a dar cuenta ustedes de que en todas las variaciones que ha tenido el verbo dentro de la persona y del número, no ha cambiado. No ha cambiado en absoluto, sigue siendo la misma. Es impecable, mantiene su misma raíz, es razón por la cual es un verbo regular. De esa manera se saca, ¿sí? Y siempre se la conjuga y se lo puede conjugar en distintos tiempos verbales, pasados, presentes, futuros, muchísimo mejor todavía para poder constatar su regularidad o irregularidad. Con que cambie una sola vez es irregular. Bueno, vamos a el verbo irregular. Son aquellos que no se conjugan siguiendo este modelo, sino que pueden presentar variaciones. Y las variaciones las presentan ¿dónde? En la raíz. Estas variaciones pueden aparecer tanto en la raíz del verbo como en su desinencia. Obvio, la desinencia va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar la desinencia? Porque la desinencia va a determinar el tiempo, modo, número y persona, como se está conjugando el verbo. Ahora la raíz, si varía, pasa a ser irregular. ¿Sí? A ver, veamos. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Vamos con un verbo irregular. ¿Sí? Por ejemplo, el verbo juego, jugar. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Muy bien.
Cuando yo quiero sacar la raíz y la desinencia para determinar si es un verbo regular o irregular, ¿sí?, me voy al verbo modelo, que es jugar. Y en ese verbo modelo yo circulo el infinitivo y todo lo que me queda fuera del infinitivo es la raíz. Todo lo demás es la desinencia. Esa raíz, que es jug, yo la voy a marcar en la conjugación que hice del verbo. Y miren con la sorpresa que nos encontramos. Miren, en algunos lados, en algunas conjugaciones, encuentro únicamente la U sola y en otras encuentro la UE. ¿Entienden? Entonces aquí estamos en presencia de un verbo irregular. Ahora, hay dos distintos tipos de irregularidad verbal, que la vamos a explicar ahora. A ver. Hay dos distintos tipos de irregularidad verbal, que son la irregularidad consonántica y la irregularidad verbal vocálica. La consonántica tiene que ver justamente con la variación de una palabra que cambia por una consonante que cambia por otra. Por ejemplo, hacer, hago, es decir, que cambia la C por la G. Mientras que la irregularidad vocálica es la que varía una vocal, como por ejemplo la que usamos hace rato: jugar, juego. ¿Se dan cuenta, chicos? Acá cambia la U por la UE, acá la C por la G. Esta es consonántica y esta es vocálica. Bueno, esos son los, tanto por un lado los verbos transitivos e intertransitivos y por otro lado la irregularidad verbal, en donde encontramos los verbos regulares y los verbos irregulares. Y de qué manera constatamos nosotros o sabemos cuándo un verbo es regular y cuándo es irregular, siempre sacando la raíz y la desinencia y también haciendo la comprobación por medio de la conjugación verbal. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Espero que haya sido de su agrado y haya sido de su utilidad por sobre todo. Y nos estamos encontrando en un próximo tutorial. Hasta luego.